En el día de hoy se compartió en la prensa la información de una protección efectiva que se quiere hacer para el arroz, de manera que importar arroz sea más caro que producirlo y venderlo localmente. Esto para precisamente proteger la producción nacional, sobre todo de aquellos agricultores que tienen pequeños terrenos sembrados de arroz, evitando, en teoría, de que puedan quebrar. Si se mantiene el tema del impuesto a la importación de arroz, pues ellos van a tener más chance de seguir vendiéndolo. Pero si se quita el arancel, el impuesto a la importación del arroz, entonces de repente podría salir más barato importar, traer el arroz de fuera, y se tendría entonces una competencia con el productor local, donde ellos podrían salir perdiendo en ese proceso de comercialización. Pero todo esto viene como consecuencia del Tratado de Libre Comercio que firmó la República Dominicana y que ahora, para este año 2025, comenzando en el mes de enero, se suponía que se iba a tener arancel cero en una serie de productos que se fabrican en el país o que se producen en el país, y que eso iba a favorecer entre los países del acuerdo el libre comercio sin barreras arancelarias. Se le llama barreras arancelarias a los impuestos que se le ponen al comercio exterior. Entonces, vale la pena recordar que en el momento en que se firma el Tratado de Libre Comercio, la República Dominicana todavía no tenía los niveles adecuados de competitividad en función de los costos que permitieran establecer un precio que fuese a su vez competitivo y que entonces el consumidor en cualquier parte pues elija comprarnos a nosotros porque le estamos ofreciendo un producto de calidad al mejor precio. Esa competitividad que se debe de dar, en teoría, fomentaba la teoría de la ventaja comparativa, y entonces aquellos países donde se podía lograr una producción mejor de ciertos bienes y servicios iban a tener esa ventaja en relación a otros productos que realmente no tienen ese know-how, que no tienen esa experiencia, esa productividad, esa competitividad, y que entonces era preferible que esos países importaran esos bienes y servicios de aquellos países que sí tenían esa ventaja comparativa y que te podían ofrecer el producto de calidad al mejor precio. En teoría, todos salían ganando con este tipo de acuerdo de libre comercio. Pero en la práctica no es lo mismo la productividad y la competitividad real que tiene un país en comparación con otro. Eso, en lugar de crear un puente para el libre comercio, donde ambas partes salgan beneficiadas, trajo como consecuencia el deterioro de los niveles de producción en los países que no podían mantener esa protección efectiva a los productores nacionales. Pero incluso en países desarrollados se han establecido mecanismos de protección efectiva para la producción nacional. El mismo Donald Trump, antes de que Biden pasara a ser el presidente de los Estados Unidos, llegó a tomar medidas en los Estados Unidos para proteger la producción nacional agrícola. Es decir,
que esta decisión que está tomando el presidente Luis Abinader en ese decreto, entiendo yo que es correcta, pero al mismo tiempo pone sobre la mesa el momento en que el país tomó la decisión de firmar un tratado de libre comercio sin haber estado todavía preparado para poder ser competitivo. Por eso en aquel momento se hablaba del tema de la reconversión de la industria nacional de manera tal que pudiera actualizar todos los temas relacionados con tecnología, capacidad instalada, de manera tal que se pudiera lograr una ventaja competitiva o establecer una economía de escala en los procesos productivos, de forma tal que el costo unitario de producción de una serie de productos fabricados localmente, pues pudiese ser el más bajo posible, manteniendo la calidad o estableciendo un rango de calidad que sea competitivo, de manera tal que la penetración en los mercados internacionales se hubiese logrado, fomentándose con esto pues el desarrollo de un mercado exportador, de empresas exportadoras en el país. La verdad que no fue así, no ocurrió así, y el tiempo siguió pasando hasta que prácticamente hace menos de 2 años ya se hablaba de que se había producido un fracaso en el modelo neoliberal que se apoyaba precisamente en los tratados de libre comercio. Entonces, bajo esa perspectiva, el mismo modelo que se implementó en el país conjuntamente con la firma de estos tratados implicaba el desarrollo de una economía de servicios y que esa economía de servicios entraba en una franca competencia en cuanto a las políticas públicas que se establecían con los productores nacionales, porque implicaba prácticamente una no atención igual a la que siempre se le había dado a la producción nacional, y entonces eso comenzó a degradar esos incentivos que se mantenían o que se tenían en aquel momento. De hecho, todavía recientemente, con el tema de la reforma fiscal que fue retirada, se hablaba de la eliminación del gasto tributario. Pero fíjense el tipo de contradicción que se puede producir. Por un lado, se intenta reducir el gasto tributario, que implica eliminar cualquier incentivo fiscal. Incentivo fiscal significa, mira, si tú fabricas esto en el país, te vamos a dar una exoneración para que no pagues impuestos a la importación, por ejemplo, de maquinarias, equipos, materia prima, etcétera. O te vamos a dar este tipo de incentivo, te vamos a facilitar un préstamo en el banco de reserva, que es el banco del gobierno, a una tasa preferencial o con una gracia especial, ese tipo de cosas. O vas a durar 2 años sin pagar todavía impuestos con una gracia que te vamos a dar. Son incentivos que se pueden ofrecer. Todo este gasto tributario se entendía que se iba a eliminar, incluyendo las exoneraciones que se tenían a los funcionarios, a los legisladores y cosas así. Pero se retira el tema de la reforma, queda sobre la mesa el mismo escenario que se tenía, y entonces en ese mismo escenario llega el cumplimiento de lo que es aranceles cero para una serie de bienes y servicios producidos en República Dominicana y que incluye una serie de bienes agrícolas. Ya se sabía que venía esa fecha y desde el año pasado se estaba orientando la información para que se tuviera en cuenta el daño que esto podía ocasionar al productor nacional y específicamente se hablaba de la siembra y cosecha del arroz, siendo el arroz un producto fundamental para el país. Pero no es la primera vez que aquí se habla en nuestro país de la importación de bienes agrícolas y cómo esto le ha hecho daño las veces que se han producido importaciones al productor nacional. También está el tema de cómo se ocasiona en el país
pues un desabastecimiento de algunos bienes agrícolas como consecuencia de que se prefiere la exportación de esos productos agrícolas a la venta localmente. Recientemente, una asociación de comerciantes estaba planteando precisamente esto, que no se dedicara a la exportación una serie de bienes y servicios porque eso favorecía al incremento de precios que viene siempre como consecuencia de ese incremento de precios, viene siempre como consecuencia de la escasez. Cuando escasean algunos productos, automáticamente como se mantiene el consumo, se mantiene la demanda de esos bienes, pues los precios se disparan. Pero en el punto específico en que estamos nosotros analizando el tema hoy, que se relaciona directamente con ese tratado de libre comercio, no sé hasta qué punto la República Dominicana podría renegociar todo esto, incluso hasta zafarse de estos tratados, viendo sobre todo cuál ha sido el comportamiento que han tenido países como los propios Estados Unidos, que han sabido volver a incrementar o a poner aranceles a sus bienes agrícolas para proteger precisamente al productor nacional. A mí me parece que hay que pensar un poco en el productor nacional en términos generales y pensar muy bien cualquier medida que se pueda tomar, porque si vemos esta medida, este decreto del presidente, le da fuerza a la idea de haber retirado la reforma fiscal que implicaba la eliminación de esa parte del gasto tributario que al parecer es necesario mantener para que las empresas que producen en el país no tengan un costo adicional en su proceso productivo y eso le deteriore sus niveles de competitividad. Definitivamente todavía estamos con un reto muy importante en el frente y ese reto podría incluso impactar hasta esta producción agrícola. Si usted se pone a mirar, se va a encontrar hasta con videos que están publicados y están compartidos a nivel mundial, donde se ven robots haciendo trabajos agrícolas. Eso significa que no solamente estamos hablando de la robótica y de la inteligencia artificial en función de las cadenas de montaje, de los procesos productivos o de los trabajos de oficina, se habla hasta de la contabilidad. Pero la inteligencia artificial estaría impactando de una manera decisiva en el uso del capital humano intensivo en los procesos y una sustitución agresiva por la automatización de dichos procesos. Es decir, que también se va a tener nuevamente el reto de una nueva reconversión. Nosotros llamamos a este fenómeno una nueva reconversión de la industria y de los procesos productivos nacionales, porque vamos a tener que incluir entonces, para poder ser competitivos, esas herramientas nuevas, disruptivas, como es el caso de la inteligencia artificial, para poder reducir los niveles de costo de producción, los niveles de costo de fabricación y algunos procesos también logísticos y de distribución que pudieran reducir sus costos y que impactarían en el precio final de los bienes y servicios. Nos damos cuenta con esto que estos temas de competitividad y productividad que fueron en teoría la base de los tratados de libre comercio dejan de tener el peso que tenían en aquel momento porque ya tenemos a la puerta un nuevo disruptor que debería echar por tierra todos estos acuerdos de libre comercio.